Nosotros estamos ya en el estudio con Luis Ramírez, psicólogo, orientador educacional, fanático de la educación. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, Luis, Fito, Patricia, un gusto estar con usted aquí. Director también de un colegio. También. Creador. Sí, fundamos una escuela hace unos cuantos años porque veíamos que la escuela no podía o no desarrollaba en aquel entonces el talento. Músicos, pintores, escultores, artistas, no tenían un espacio dentro del currículum. Entonces pensamos que había un caudal muy grande de chicos desatendidos y comenzamos como un taller para esos chicos. Un taller que ofrecía las posibilidades de desarrollo de las inteligencias y eso fue creciendo y después hoy se convirtió en una escuela, en un colegio, ¿verdad? Que desarrolla el talento. Su eje y su centro es el desarrollo del talento. Vamos a hablar ahora ya enseguida bueno, todo esto que está pasando y cómo encarar. Me piden, vamos a compartir 5 de las cosas que está enviando la gente, porque después se nos enoja, que para eso enviamos. Así que vamos a enviar un par de cositas, a ver. Bueno. ¿Qué tenemos? Bueno, dice en Rincón Jorge G. Díaz. Y acá pone su... ¿Cómo se llama esa plantita? Orquídea. Orquídea. Orquídeas, Hay entre fanáticos, otras, ¿no? sí. Dólar también le llaman a esa. Estos son... Dice, buenos días, estos son los frutos de mi jardín desde Torinca, Aguazú. ¿Un limonero? No, este es el famoso burucuyá. Ah, mira. Si no me estoy equivocando. Sí. Porque el burucuyá es una trepadora que crece entre otras plantas. El otro dice, mi jardín de suculentas. Buen día, de San Alberto. ¿Suculentas? Creo que hay otro videíto. No, ¿ese es su jardín? Ahí, espera que... ¿Esa es la casa? Déjame joder. No. ¿Quién es tío Rico? Ahí están suculentas. Villajuez. Pero en San Alberto luego todo es muy lindo. ¡Qué lindo! Al costadito de su mansión. Joder, tiene al lado tiene el cultivo de marihuana. Ay, no. Tiene suculentas. Te dije que el jardín era el tema. El otro. El refugio. Me pasa que esto es lo primero que hablamos. Justo para eso lo hablo, Fito. ¿Qué es esto? 100 años de soledad. Edgar Griot, saludos desde Lambaré. Ahí está el libro que Luis pidió. ¿Cuál te marcó? Plastificó ya su libro porque para que no se rompan, sí, claro. El mío que me marcó me prestaron nomás y cometí el error de devolver. Dice que el libro no se devuelve. Sí. Así dicen. Y yo devolví el libro de Esto es un hombre. Sí, recordame que nunca te presté un libro, Vargas. Ya me prestaste y te devolví. Buen día, parte de mi hermoso jardín, dice. Ahí está. Pero la señora, mira, y maravilla hizo para entrar ahí. También orquídeas, entre otras, sí. Orquidario. Bueno, alguna para que... Bueno, una última. Pero te envió 5 fotos, ¿no? Del jardín de Doña Felicia, distrito de Nueva Londres, compañía de la novia. Dice. Bueno, qué bien, qué lindo. Bueno. Qué lindo. Bueno, Luis, tenemos un problema, a ver, ya tenemos hace rato el culebrón de la educación, tenemos los peores resultados en la región y probablemente uno de los peores resultados en el mundo, en los exámenes de matemáticas, de lengua española, y además esto ya se viene construyendo hace rato. De hecho, la mediocridad que hay en la clase dirigencial en Paraguay, en todas las áreas y en todas las profesiones, el periodismo incluido, ¿verdad? Revela la carencia que tenemos. A eso se suma la violencia en este momento. Y la impresión que tengo es que como sociedad no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo encarar el problema. Y es así, Luis, porque es una sociedad que encara sus problemas todavía como en el lejano oeste, con la eliminación del otro, Y creemos que eliminando se acabaron los problemas. Y resulta que eliminando parte de lo otro, lo único que hacemos es animamos a que eso otro en algún momento vuelva. Y es un círculo vicioso donde no hemos encontrado los elementos centrales para la resolución de conflictos. No tenemos esa experiencia, no tenemos esa expertise. La escuela tampoco es un espacio donde se favorece eso. Yo siempre digo, lastimosamente la conducta autoritaria se aprende en esos primeros momentos de convivencia. Por eso es que la convivencia es clave. Es decir, un colegio y otro, y a lo mejor en la enseñanza académica todos somos muy parecidos, pero en la convivencia no. ¿Cómo se convive y qué se genera en la convivencia? Y pongo ejemplo, cuando la maestra pide la respuesta correcta y la respuesta correcta es solo la que la maestra sabe,
le está enseñando al niño a vivir un pensamiento poco flexible. ¿Cuál es el problema de un pensamiento poco flexible? Cuando hay crisis, el pensamiento poco flexible no te ayuda a salir, porque actúas sí o no, prendido o apagado. Entonces, no solamente no te ayuda a salir en la conversación con el otro, sino que a veces vos mismo te quedás atrapado con tus propios sentimientos y no sabes cómo salir. Paraguay es el país con un alto índice de suicidio, 400 al año, casi uno y poco por día. Tenemos más de 10 violaciones de menores por día. Tenemos un porcentaje altísimo de feminicidio. ¿Qué nos dicen esos datos? Esos datos nos dicen, no sabemos resolver cuestiones internas, cuestiones íntimas. Cuando nos ponemos en situaciones muy extremas, prendemos o apagamos. Eso es de ahí tenemos que salir. Y tenemos que salir poniendo como centro aprender a conversar. Fíjense ustedes, la humanidad se desarrolló conversando. La conversación es la clave del desarrollo humano. ¿Cómo conversan hoy los jóvenes o con quién conversan hoy los jóvenes? Y hay algunos puntos muy importantes. A mí lo que me preocupa también a veces es cómo la gente hace solo causa-efecto, así un pensamiento muy lineal, muy simple. El señor dijo la tecnología, no es la tecnología, pero hay que entender que la tecnología le movió al joven a un mundo hoy que a mí me preocupa todavía mucho más de prendido y apagado, en el sentido de que cuando yo pierdo un jueguito, cuando yo apago nomás o reseteo, empiezo de nuevo. En lo humano no es así. ¿Qué pasa cuando me dicen no? Es muy importante. Y también en la familia, los padres, con un sentimiento de culpa altísimo, porque trabajamos mucho, porque no le decimos no a nuestros hijos. Entonces ellos no aprenden un capítulo fantástico de la conexión humana, que es la frustración. El manejo de la frustración, del tiempo, del decir no, del esperar el tiempo del otro, de acompañar el tiempo del otro, de hacer acciones hacia el otro. Y les cuento una investigación que a mí me voló la cabeza. Se hizo un trabajo con niños de 5 años, donde entraba un adulto, se le caían cosas y los niños naturalmente cooperaban, se iban y le ayudaban. A esos niños se le empezó a dar incentivo. Cuando volvió a entrar el adulto, se le caían las cosas, primero el incentivo. No cooperaban. O sea, si no te doy un caramelito, vos no me ayudas. No ayudas. Imagínense, eso es central en la convivencia humana. O sea, cuando vos le premias a un niño porque hace algo que tiene que hacer, que espontáneamente le nace, le matás eso. Y eso está pasando con la educación. Lo que es espontáneo, lo que debería ser una reacción automática de veo que al otro le pasó algo, el niño va automático, empiezo a poner en medio un incentivo, empiezo a poner un aliciente para que el niño haga lo que naturalmente nomás va a hacer. Y ahí comienza un estado de corrupción interna. Ahora, quería ir un poco a esa primera parte que hablabas vos de la tecnología, que, ojo, no es condenar la tecnología. Por favor. Se trata de entender que esto forma parte de la vida hoy. Sí. Esto no va a desaparecer, No. esto va a estar. Ahora, vos decís, ese chico que debate en el WhatsApp o en donde sea, en una plataforma, debate con alguien o en el Facebook, en cualquier lugar, y no le gusta lo que escucha, ¡pac!, borró y se acabó. O sea, no tiene que enfrentar en la realidad a una persona que opina distinto y no tiene que consensuar con esa persona que opina distinto. No solo eso, Luis, agregarle algo más. ¿Con quién me junto acá? Con todo lo que nos gusta las plantas. Todo lo que hablamos de jardín, todo el día hablo de jardín, y viene Luis y me quiere hablar de comida. ¿Quién es este loco? Si acá este jardín nomás... Ese es el problema también, que solamente le escucho a los que dicen las cosas que yo quiero, lo que hablan lo que a mí me gusta. Entonces se está exclusivizando el niño o el joven en una sola temática. Esto es materia de un libro que les voy a pasar. Estados Unidos empezó a investigar en las universidades porque hay mucha crisis, porque se volvió al sí no, porque cuando a un grupo de alumnos no le gustaba la teoría del profesor, lo marginaban. Y se empezaron a marginar y entonces los alumnos en la propia universidad, que debería ser un espacio de escucha a todos, empezaron a escuchar solo lo que les gusta. Lógico, hoy son peores o empobrecidos profesionales. Como si fuera un algoritmo que te muestra solo lo que te gusta a vos. Solo lo que te gusta. Ahora, nosotros como sociedad, Luis, nunca aprendimos a hacer eso, porque hoy los chicos tienen el problema de la tecnología, pero antes nosotros,
yo que ya estoy en los 50, también teníamos una sola voz, que era la voz de tu padre. Y vos no podías discutir. Y si vos discutías, la cuestión era simple, ¿verdad? El cachetazo iba a la cama o a la calle. Sí. Entonces, como sociedad, nosotros no sabemos discutir. Al otro hay que eliminarlo. Es mi visión. O sea, es quien tiene el poder y el que tiene el poder impone una verdad. Sí, así mismo es. Y confundimos también poder con autoridad, ¿verdad? Porque esta es una de las crisis. Nosotros nos dicen, no, la disciplina, el poder, no. ¿Qué es la autoridad? Si yo soy papá y nunca aparecí en la vida de mis hijos, y probablemente no voy a tener autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad me dan mis hijos. Entonces, yo creo que imponiendo mis normas y mis reglas, pero antes teníamos una sociedad pequeña, sumisa, la vida funcionaba así, no había disidencias, no había discordancia. Hoy no, hoy es una sociedad amplia, compleja, donde nos metimos en un mundo universal, global. El joven accede a otras posibilidades. Nosotros no accedíamos a otras posibilidades. Yo me acuerdo que, no sé, le planteamos a nuestros padres ir a estudiar a otro país y era, ¿qué te pasa? ¿Quién sos? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué te crees para irte a otro país a estudiar? Y hoy el joven tiene otras posibilidades, conoce otro mundo, el mundo se hizo más accesible. Yo recuerdo que antes quien iba a viajar en avión era una persona así que le miramos, ¡wow! Y hoy te encontrás, parece, no sé, un espacio donde para todos, digamos, y esto está muy bueno, pero cambió totalmente las relaciones. Y nosotros seguimos funcionando con el papá que impone, que cachetea, con la maestra que impone, que cachetea. Además, en el mundo social y en nuestra política también nos encanta el único líder. Le buscamos al Tendota. El Tendota, el Salvador. Seguimos buscando el Salvador. Y ese es un problema, porque no entendemos que todos tenemos un pedacito de la salvación. Y si no, cada uno nos pone su pedacito. Y esto es crucial, porque cuando discutimos la transformación educativa, cada grupo creía que era la salvación y ponía su idea como... Y era un pedacito de cada uno lo que iba a traer la salvación, no es el contexto de uno en perjuicio de otro. Y eso es lo que todavía no entendemos, y es una sociedad que parte sus vínculos y sus relaciones de la desconfianza. Sí. Ahora, vos habías dicho, Luis, cuando volvíamos a las clases presenciales después de la pandemia, que es la principal preocupación que tenías era estos brotes de violencia que ya se veían venir. Y creo que todos los expertos a nivel mundial nos alertaban que la siguiente pandemia iba a ser la de salud mental. Y nos dijeron con muchísimo tiempo, nos dijeron, termina esta pandemia, la siguiente es la pandemia de la salud mental. ¿Se está haciendo algo o no se está haciendo lo debido, digamos, para encarar un problema tan grave como es el de salud mental? A mi juicio no estamos haciendo nada. Como sociedad, como país, tenemos déficit de trabajadores de la salud mental, tenemos déficit de los espacios para el desarrollo. Por eso es interesante esto que mostraron hoy de los jardines, porque fíjense, una persona que convive, que cuida, que está con sus plantas, es otra persona, es salud mental. Entonces, a veces con detalles pequeños, tener una plaza linda donde podés amascarle a tu hijo, eso es salud mental. Donde podés convivir, imagínense, compraste una moto y al salir de la concesionaria te mataron para sacarte la moto. O sea, ¿cómo no vamos a estar todos de alguna manera enfermos, digamos, con un miedo que vos no podés salir a la calle, que vos no podés... O sea, esa es la sociedad que tenemos, una sociedad violenta que aumenta la necesidad de espacios para el desarrollo de la salud mental. Y aquí quiero comentar algo más vinculado a la educación y la salud mental. La identidad de una persona se construye también en el ejercicio del vínculo, de la relación. Cuanto más relaciones tengo, más puedo saber quién soy. Porque con Luis, él me trata de una manera, Fito me trata de otra, Patricia me trata de otra, y yo tengo tres personas que me trataron de manera distinta. Si yo solamente me educo con mi abuela, y voy a tener una identidad. Entonces, ¿dónde están esos espacios? En la escuela, que es el único lugar. Yo hablo de la escuela porque hoy no hay. Díganme, ¿dónde la sociedad puede educar a sus hijos? No hay. La familia no está, no tenemos, antes por lo menos existía la parroquia, hoy no existen esos espacios, y si existen están muy restringidos. Entonces, en la escuela, el escenario natural en donde debe ocurrir esta convivencia, esta generación de la identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es negado en su identidad, en la persona que es durante 14 años? Va a ser violenta.
Totalmente, porque la violencia comenzó negándole a él en su ser. Pero no solo eso, Luis. Durante 10 años le dijiste, sos un burro, sos un burro, sos un burro, sos un burro, y después querés que sea universitario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. ¿Verdad? Cuando la escuela debería ser, para muchos de nosotros, el espacio del recuerdo lindo, donde jugábamos, donde hicimos los amigos, donde hacíamos deporte, donde podíamos cantar, donde podíamos ser felices. Y hoy la escuela se convierte en un espacio en donde me castiga la escuela, y cuando llego a mi casa me castigan porque me castigaron en la escuela. Entonces, es muy duro esto para un joven, para un niño, para un adolescente que no encuentra, porque tiene dificultades para aprender, no encuentra el camino, no encuentra el sentido, y la conclusión es que ir a la escuela te hace mal. ¿Cómo vamos a darle a la gente, decirle, no, hay que estudiar para progresar? Es mentira. Ahora, Luis, también el tema de la escuela, que es la principal educadora, ¿verdad? Que no hay otro lugar. Está también, obviamente, lo de la familia, que es algo tácito que está ahí. Pero no solamente ahí es el problema, sino el Estado en sí, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo así demasiado básico, pero que es demasiado importante, ¿verdad? El papá y la mamá hoy en día salen a las 4 o 5 de la mañana para esperar un colectivo durante 2 horas, hace un trayecto de 4 horas solamente para llegar al lugar de trabajo, hasta las 7 de la noche, otra vez las 9, las 10 de la noche llega a casa. ¿En qué momento lo que va a revisar el cuaderno de su hijo? ¿En qué momento va a mirar y va a preguntarle a su hijo las relaciones que él tiene con sus compañeros? ¿En qué momento va a ver si no trajo algún juguetito robado? Casi imposible. En mi época mamá se encargaba de eso. Hoy casi imposible que mamá y papá no trabajen y nos dejen en la casa todo el día solos. O sea, el Estado tampoco colabora para eso. Me dice mi vecina, yo quiero hacer todo eso, ¿verdad? No puedo, llego a las 10 de la noche a a ordenar los útiles para el día siguiente y ya no me queda tiempo solamente sábado. Imagínate un día para hablar con su hijo de lo que vivió día a día. Sí, esa es una realidad que tenemos como sociedad, que tenemos como contexto. Por eso que es importante, a veces decimos cuando no funciona las instituciones del Estado, cuando no funcionan, el perjuicio y el daño que nos hacen en estos invisibles, ¿verdad? Nosotros creemos que es la plata que se llevó nomás, sí. Y también es, pero estos invisibles es el daño verdadero, porque destruye nuestra comunidad, destruye nuestra convivencia, destruye la posibilidad de estar más tiempo con nuestros hijos. Eso es así, pero también hay que cambiar hoy, hay que replantearse cómo el papá puede estar, cómo la mamá puede estar más tiempo con su hijo de acuerdo a su realidad. Tenemos que encontrar ahí una alternativa y una salida, ¿verdad? Lo que no va a cambiar es la realidad. No va a cambiar, no va a cambiar. La realidad va a ser la misma. Sí. Pero yo inclusive veo algo inclusive más grave que lo que plantea Patricia. Cuando nosotros encaramos este problema, te dicen, el problema está en la familia. La familia es la que tiene que tener tiempo para transmitirle los valores. Es que yo creo que el problema está en la familia. O sea, estamos creyendo, vamos a suponer que tengan tiempo, pero esos padres son democráticos. Esos padres saben resolver conflictos de manera dialogada o conversada. Esos padres, ¿qué valores le van a transmitir a sus hijos? Y yo pregunto, en la historia de la humanidad, Luis, ¿qué institución es la que fue haciendo los cambios en la sociedad? ¿Fue la familia o fue la escuela? Bueno, yo creo que la familia, como se dice, es la célula fundamental. O sea, si nosotros tuviésemos... A ver, la escuela es un reflejo de la sociedad. Sí. La escuela no puede tener lo que la sociedad no tiene, ¿verdad? O sea, si tiene familias, y las escuelas son el reflejo de las familias que tiene también, ¿verdad? O sea, no es que la escuela es un ente ahí que puede moverse lejos de lo que es esa sociedad, ¿verdad? Eso es lo primero. La escuela es la continuidad. Pero la familia es el origen. Y nosotros ahí es donde tenemos una gran crisis, porque se perdió ese norte orientador de valores, sobre todo, en cómo convivir. Para mí esa es una de las claves. Hoy la convivencia también los papás la hacemos por control remoto o con valores muy poco constructivos para esta sociedad que queremos. Entonces, lógicamente, eso se refleja en la escuela. Voy a poner un caso nomás, que siempre se dice y es un reflejo nada más. Porque antes vos te ibas a la escuela y tu papá siempre iba a salir a favor de lo que la escuela dijo. Siempre, así se haya equivocado la escuela. Y hoy es al revés. Los padres crean cosas que no han pasado incluso dentro de la escuela. O sea, hay una mutación en torno a lo que se concibe en el espacio educativo. Pero eso indica que la familia siempre es el primer gran orientador. Nosotros, y te cuento una anécdota, me tocó trabajar en México con el Consejo Nacional de Educación y Familia, con NAFE. Ellos crearon hasta los 8 años una institución que es parecida a la escuela, pero que integra a la familia.
¿Por qué? Porque ellos dicen hasta los 8 años es decisiva la familia. Entonces, como parte del proyecto nacional de educación, hay un proyecto para la familia. Mamá, papá, vienen, se les enseña, se les dice, se les cuenta, se les habla. Todo esto que estás diciendo, si no hay ese entrenamiento, si no tenemos ese cambio también en la familia, va a ser difícil. Ahora, hay una realidad nueva. Hoy el niño pasa más tiempo en la escuela que en la casa. Entonces hay que aprovechar ese escenario que tenemos de la escuela, en donde estamos mucho tiempo con el niño, en donde el maestro se convierte muchas veces en una persona más influyente incluso que los padres, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos nosotros como espacio una responsabilidad social muy grande, porque los niños, entre comillas, van a depender de lo que nosotros construyamos ahí en ese escenario. Nosotros estamos acostumbrados a esto que decía de causa-efecto y de respuestas rápidas, y queremos soluciones rápidas, de mochila transparente, no sé, el portal detector de metales. Que ya hay escuelas que están ahora, me dicen. Hay colegios que lo han hecho. Es la respuesta, Luis. Esa es la respuesta que necesitan los chicos. ¿Sabes cómo eso es para mí? Para mí, yo puedo estar equivocado, pero para mí es como que vos me decís, vamos a mejorar esta manzana y vamos a pintar, porque nos salió muy roja. Vamos a ponerle pintura, dale, y vamos a vender la manzana. Va a ser muy roja porque le pusimos pintura. Si vos no solucionás la semilla, la manzana te va a seguir saliendo verde. No hay caso. Entonces, nosotros siempre nos encanta pintar la manzana. Y creemos que eso es la solución, ¿verdad? Entonces, es un engaño. Con poner mochilas transparentes o controlar las mochilas o supervisar las mochilas es una acción represiva. Hoy hablaba Luis del poder, y el poder se ejerce de 3 maneras. Coercitivamente, a través de este tipo de programas que son el castigo, a través de incentivos o a través de lo que se llama el proceso condicionado, que es la educación. Yo no puedo creer que las personas que son responsables de la educación buscan el nivel coercitivo, cuando que el condicionado, que es la naturaleza, la política es el arte de combinar los 3 poderes, las 3 maneras. Hay veces que tenés que meterle la ley y la fuerza, no hay otra, tenés que meterle. Pero hay veces que tenés que tener incentivo y hay veces que tenés que ser educado. Y también, por el otro lado, Luis, ¿qué será que siente el chico cuando vos le decís a revisar tu mochila a ver si no traes un arma? O sea, ese lado, te estamos viendo por el otro lado, pero él cómo se debe sentir, o ella, ¿verdad? Que tiene que mostrar su cartera a ver si no hay algo. No, en la sociedad es la sospecha. Claro. Todos somos sospechosos. Claro. Sí. Todos somos sospechosos. Un posible delincuente para nosotros. Sí. Esta noche vamos a estar con el ministro La de escuela es Educación. un lugar peligroso. En políticamente correcto. Y yo le digo al ministro que reacciona como alguien de mi generación, porque él es de mi generación también. Sí. ¿Cuál es la forma de solucionar a nuestros padres, verdad? Hay un problema, sacó el cinto, ¿verdad? Y 2, 4 cintarazos y solucionó el problema. Y no es cierto, no se solucionó nada. ¿Verdad? No. El conflicto sigue ahí. Lo que hicimos es lo metimos bajo la alfombra nomás. Esto es una estupidez, o sea, suponer que porque los chicos van a ir con... Si alguien quiere ir, si un chico va con ganas de matar, vamos, no necesita meter en la mochila. El último lugar donde lo pondría. Por supuesto. O sea, además, por eso decía, ese pensamiento tan lineal, tan simple, bueno, vamos a revisar las mochilas, se soluciona el problema de la violencia. No, la violencia es mucho más compleja. Es una complejidad, no está en la mochila. Y eso preocupa, porque si eso ocurre y se desarrolla desde las personas que tienen que ayudarnos a la conversación, y eso es lo que yo veo que falta. Cuando hay este tipo de situaciones, la comunidad se tiene que sentar a hablar, porque acá hay muchos lesionados, hay muchos dolidos. ¿Cómo están los compañeros? ¿Cómo está el resto de los profesores? ¿Cómo está esa escuela? ¿Cómo están los padres? O sea, acá hay una comunidad que sufre, a la que yo me tengo que ir. Tengo que escucharles, tengo que hablar, tengo que generar otra vez los espacios de convivencia, de confianza. Acá hay por lo menos 6 meses de trabajo intenso en la reconstrucción del mundo interior y de las relaciones de esa comunidad. ¿Cómo voy a poner una mochila? No. Puedo poner la mochila si hago todo lo otro, ¿verdad? O sea, la mochila es irrelevante, es pintar la manzana. O sea, yo lo que tengo que ver es cómo creo. Y un desafío para el nuevo gobierno y para la escuela es que entendamos que el desarrollo emocional, que aprender a conversar, es fundamental. Y estaba pensando, nosotros creamos 2 espacios en nuestra escuela, disculpen que voy a hablar, pero es lo que hacemos, que uno se llama conversaciones. Los chicos ponen los temas que quieren hablar y se genera un espacio, y si no sabemos nosotros, viene un especialista. Hablar
El segundo espacio que como horario en el calendario, tereré. Claro, porque es lo paraguayo. El paraguayo se sienta a conversar en torno al tereré. Sí. Entonces hay un ciclo que tiene tereré, que se sienta. A veces puede tomar tereré, puede no tomar, puede tomar agua, puede tomar jugo, no sé, pero a conversar. Porque eso es lo que nos falta, aprender a conversar, aprender a decir, ¿vos por qué pensás eso? No, yo no pienso así, yo pienso así. Y no pasa nada, sigo siendo tu amigo, Fito, y vos pensás distinto. No, acá vos pensás distinto, ya sos mi enemigo, yo ya no te quiero más. No, es así. Eso que estás mencionando, Luis, es tan importante. Y yo recuerdo dos escenarios distintos, ¿verdad? Uno es laboral. Yo soy periodista de diario. Acá con Patricia somos periodistas de diario y de un diario de otro tiempo en el que el cronista era alguien que iba al lugar de la cobertura y nos reuníamos los colegas y todos los días había por lo menos 15 o 20 minutos de charla, de chanza y de tereré. Y de debate. Y de debate de lo que estaba pasando. Y allí había una retroalimentación, no solamente de información, sino de esa relación interpersonal, ¿verdad? Vos generabas amistades que ya no hay. Y yendo más en el tiempo, cuando uno recuerda su infancia y sobre todo la vida de barrio, vos a la tarde tenías vida de barrio en la vereda, tomando el tereré, pasaba la vecina, la charla. Ese face to face no era esto, era una relación, entonces vos aprendías a convivir. Totalmente. Eso desapareció. Desapareció. Y cuando decía eso, me acuerdo de eso, de tiempo en que salíamos efectivamente y nos sentábamos nomás y pasaba uno, otro, y ya se formaba un grupo y ya hablábamos. El poder de la conversación, el poder de hablar, eso es central. Porque nosotros lo que tenemos que saber cuando va a cambiar algo, así como está cambiando tan radicalmente, es qué queremos mantener. Esa es la pregunta clave en el cambio. ¿Qué quiero mantener? Y cuando yo sé lo que quiero mantener, la novedad, el cambio puede venir. Pero yo sé que quiero mantener las relaciones humanas. Y cuando yo sé que quiero mantener las relaciones humanas, ¿qué digo? ¿Qué es lo esencial en lo humano? La conversación, el diálogo, la disidencia, el poder decir, vos pensar de una manera, yo de otra. Y lo hacemos. Hay espacios en donde nos permitimos hacer y hay espacios donde no nos permitimos hacer ese tipo de conversaciones, de disidencia. Nos falta mucho trabajar el pensamiento, la generación de alternativas, generar distintas alternativas, escuchar la opinión del otro. Nosotros tenemos un programa, se llama Filosofía para Niños, y dos reglas tiene que son claves para mí. Una, escuchar y entender lo que dice el otro. Y segundo, expresar tu acuerdo. Enseñarle al niño desde muy pequeño a decir, no estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Y que no pasa nada, seguimos siendo amigos. Entonces, yo creo que eso es clave para la construcción de la democracia, es clave para la construcción del futuro, es clave para la construcción de una convivencia mucho más sana, menos violenta, menos excluyente, ¿verdad? Y esos son los elementos que se llaman educación afectiva y desarrollo emocional. La educación afectiva no es como alguien confunde, decir, es un tema que se va a ocupar solamente del género. No tiene nada que ver. La educación afectiva es cómo vamos a conversar, cómo vamos a resolver nuestras diferencias, cómo yo te voy a querer o no querer, o a pesar de tus ideas. Ese tipo de convivencia está muy ausente y tiene que estar dentro de la renovación de este nuevo currículo. Y Luis, ¿ustedes notan así falencias en cuestiones básicas que deben hacer los niños? Por ejemplo, con la tecnología vuelan, ¿verdad? Todo hacen con el teléfono. Pero cuestiones básicas, qué sé yo, sacame el cajón de tu cómoda, volvé a poner y limpiar abajo. Algo básico. No tienen idea de cómo tocar el cajón. Algo que antes nosotros sabíamos hacer y no sabíamos tocar la tecnología. Ellos al revés. O sea, llamá, por ejemplo, y pedí, hablar con la encargada de un restaurante y pedí 3 platos. No quieren hablar. No, voy a hacer por delivery. O sea, les cuesta a ellos. Muchísimo. Vos sabés que eso es cierto, lo que estás diciendo nos pasa, y ahí responde un poco también a tu pregunta anterior. Ahí es donde el rol del padre es nuevo, debe cambiar también. Porque vos terminás de comer y hay cosas mínimas, lleva tu plato. Claro. No, se queda ahí. Le hacemos vivir una vida, no sé, de burbuja. ¿De qué lugar? Cosas simples. Hacé tu cama. No saben hacer. No saben hacer la cama. Pasarle la escoba aquí. No, como los niños, vas a pasarle la escoba. No pasa nada. No pasa nada, es la vida, es el contexto. Le sacamos a los chicos. Es más, ellos se sienten inútiles porque no colaboran en nada. Es al revés de lo que pensamos. Un niño que puede regar el pasto, que puede limpiar, y que se sienta protagonista de lo que pasa en la casa, cuando tiene ese hábito, es una persona mucho más feliz
y mucho más sana emocionalmente, que si está ahí, como vos decís, no sabe abrir un cajón, ¿verdad? Entonces démosle vida, démosle participación. Yo siempre digo a los jóvenes, fíjense, están todo el tiempo cuando tienen una fiesta, organizan, claro, porque no tiene otra cosa que hacer. No le hemos dado otra cosa que hacer de manera seria. A mí me toca trabajar con atletas de alto rendimiento, tenistas, golfistas, futbolistas. Son los que mejor les va, porque no tienen tiempo para perder. Entrenan 6 horas por día, van al colegio cuando el compañero dice, para un poco. Están enfocados, pero porque tienen cosas que hacer en su vida. Cuando el joven no tiene nada que hacer, porque esa es la realidad, tienen muy poco que hacer. La escuela le lleva un cierto tiempo, pero no le Después ya significa no. un esfuerzo. Y no tiene estos otros espacios de generación. El chico está ahí sintiéndose que la vida es inútil. La vida, ¿saben cuándo empieza? Y hay una falencia más del Estado, porque son pocos los que van a poder estudiar tenis o van a poder practicar un deporte importante. Ahí va. Ajedrez, ponerle. Después el Estado no le da nada al chico. Ahí va. El poder que tenemos, incluso nosotros, lo que podemos hacer a través del deporte, por ejemplo. Educar, yo creo que este acontecimiento que tuvimos de los Odesur ha instalado mucho, Sí. ha mejorado, ha generado una infraestructura y hoy hay más familias que pueden recurrir o ir a hacer deporte, porque es no solamente por el deporte en sí, sino por todo lo que significa eso en la convivencia, en la disciplina, etcétera. Bueno, esos espacios son los que tenemos que alentar, esos espacios son los que se pueden alentar y esos espacios son los que los padres también tenemos que incentivar y motivar. Si no, el niño está ahí y aprende o empieza su vida cuando termina la escuela. Y sobre todo espacios donde puedan interactuar con las personas. Ayer tuve una experiencia que, bueno, de alguna manera revela cuán viejo soy, ¿verdad? Porque soy una generación distinta, pero me invitan a un cumpleaños y para mí un cumpleaños es un espacio en donde vos tenés la oportunidad de charlar con gente con la que no estás viendo hace rato. O sea, lo que más me estimula siempre es el parloteo, es la charla, es eso, ¿verdad? Y voy a un lugar muy lindo, con una mesa larga, en donde obviamente vos no podés hablar, porque solamente podés hablar con el que está ahí, ¿verdad? Y la música con un volumen que hace que No se puede hablar. sea absolutamente imposible. O sea, no es un lugar donde todo te va para conversar. Hay un espectáculo y están todos con su teléfono grabando el espectáculo, ¿verdad? Comen, beben, por ahí intentar conversar con el que está al lado a los gritos porque no se entiende. Y toda la pasaban bomba. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la diversión de esto, verdad? Porque yo necesito la conversa, ¿no? A lo que voy es cómo se fueron eliminando los espacios en donde vos podés compartir, ¿verdad? Y ahí estás poniendo 2 elementos centrales de la conversación. La escucha. Sin escucha no hay conversación. Pero cuando yo te escucho, hay un proceso tan interesante porque lo que vos decís resuena en mí. Y después recién yo. Entonces la escucha es un fenómeno donde no solo te escucho a vos, me escucho a mí primero. Y a partir de ahí vuelvo. Entonces la escucha y la palabra. Los elementos centrales. Esto es el ABC de lo que tenemos que aprender y lo tenemos que aprender entre los 0 y 9 años, la escucha. El poder escuchar, sintonizar mis emociones. O sea, ¿cómo me pongo cuando habla mamá? ¿Cómo me pongo cuando me retan? ¿Cómo me pongo cuando me gusta, no me gusta, me pongo nervioso, me da rabia, no me da? Esa discusión interna es la escucha. Eso me va a asegurar después la calidad de mi escucha en el futuro. Fíjate qué interesante cómo nosotros, eso es educación afectiva. No es simplemente que venga alguien y les hable de cómo uno, no. Es el proceso donde le voy a enseñar al niño que aprenda a escucharse. Y a los 24 meses más o menos hay que desarrollar algo que se llama imágenes, ideas y símbolos. El niño empieza a conectar una imagen con una idea, una imagen con un símbolo. Y eso hay que desarrollar. Se desarrolla conversando. O sea, que esto que estás diciendo, yo sé que de repente la gente dice, no, pero la mochila se va con lo concreto. Sí. Que no necesariamente es lo importante. Esto es la cuestión de fondo. Esto tiene que ver con algo que le llaman la inteligencia emocional, ¿verdad? Yo pertenezco a una generación que nosotros no sabemos administrar esto tampoco. No sabemos administrarlo. O sea, para nosotros es imponer la idea. A mí me cuesta mucho debatir. Ojo que mi profesión me obliga a tener que debatir. Yo tengo que debatir. Pero me cuesta debatir. Porque no somos democráticos en eso, ¿verdad? Entonces, alguien opina distinto y ya subís la voz y cuesta mucho. O sea, ese ejercicio no lo tenemos. Y yo tuve una experiencia que quería contar
aprendí una lección de un productor. O sea, yo soy terriblemente calentón, sobre todo cuando tengo que producir un programa periodístico y odio que alguien me diga a quién vamos a invitar o a quién vamos a entrevistar. Nadie quiero que se meta en eso, ¿verdad? Hacemos un programa de variedades acá con el amigo. Lo veo, lo Sí. sigo y me divierto mucho. Y me dicen, el del canal quiere que se le entreviste a una persona porque va a empezar un programa. No, a mí no me dijeron nada, le digo. Entonces, yo no permito, no voy a permitir jamás que se meta en el programa y armé un quilombo ya en el WhatsApp. Esto es intolerable. No, quilombo, ¿verdad? Estaba caliente y viene el productor para hablar conmigo. Sabía ya en qué condiciones estaba. Además, yo tengo luego mala fama, ¿verdad? Con los productores, ¿verdad? De ser, digamos, poco amable. razonable en estas cosas. Y aparece él, ¿verdad? Yo estaba ya, tenía todo un discurso para hacer. Y cuando entra me dice, dame un abrazo. ¿Qué? Vení, dame un abrazo. Dame un abrazo. Le digo, no, déjame de joder. No, vení acá, vení. Decime que me querés. Me abraza. Y me desarmó. Y después me dice, ¿te diste cuenta que vamos a discutir por una pavada? 5 minutos que va a entrar alguien, nos va a contar algo y se acabó. Me dice, vos único te estás peleando con los políticos. ¿Para qué carajo te vas a pelear por esto? Y me quedé mudo. Porque tenía razón. O sea, él tenía una inteligencia emocional que yo no tengo. Espectacular. Y fíjate si ese ejercicio, Luis, lo comenzamos ya con los niños. La maestra es la que propicia, el aula es la que propicia. O sea, vamos a tener... hay un antes y un después de eso. Hay un antes y un después de eso en el desarrollo, en la convivencia. Y es así, convivir es la clave para poder ponernos de acuerdo, porque finalmente, y voy a dar una distinción que me parece interesantísima, la racionalidad, vos estabas en la racionalidad, que es la construcción de argumentos razonables. Sí. Pero la razonabilidad es la racionalidad más lo humano, más el momento. Entonces nosotros a veces somos personas racionales, no razonables. Y lo que tenemos que buscar es ser personas razonables, que tengamos un argumento y una estructura, pero que sepamos leer el timing, el momento, el tiempo, las personas, el vínculo. ¿Cuánto hay ahí? Esta persona entró por lo razonable y después se fueron a las razones. Entonces es fantástico porque ese es el proceso del desarrollo, eso es enseñar a pensar, eso es la abstracción. Si cuando yo puedo tener una idea impecable, porque hay ideas impecables que mataron a la humanidad. Y esa idea impecable sumada a un contexto, a un beneficio, a un desarrollo social, es la razonabilidad, que es lo que hemos perdido y tenemos que buscar. Hablaste de la frustración en los chicos y cómo, digamos, no tienen actualmente esa habilidad, digamos, Exacto. de poder manejar la frustración. Y te quería consultar respecto al mundo de las redes sociales, porque yo no sé si eso ayuda o empeora la situación de frustración, porque acá vivimos un mundo perfecto, acá vemos vidas perfectas, vidas maravillosas, todos tienen una imagen espectacular, tienen el mejor auto, el mejor teléfono, todo es consumo. ¿Cómo afecta el tema de las redes a los chicos? A ver, ese es el nuevo mundo, el mundo en el que viven hoy, no nos podemos separar de eso, pero genera dos cosas que son para mí, bueno, aparte de todo lo que dijimos ya. El chico pasa a vivir en un mundo imaginado, pasa a vivir en un mundo que es fotográfico, no es real. Entonces, la frustración puede ser muy superior o mayor a otra posibilidad cuando yo sabía que yo era feo nomás. Ahora resulta que puedo ser lindo. Y esa es una complejidad. Y después que puedo asumir muchas identidades. Entonces, para estar con Fito, yo sé que él toma una forma, toma otra forma. Pero cuando vos venís a convivir, eso no pasa. Entonces, lo que está haciendo la tecnología está generando un mundo donde convivo, que va a ser el mundo en donde voy a estar. Pero como todavía el mundo no se desarrolla solamente en ese escenario, sino todavía se desarrolla mucho más fuerte en el escenario de la convivencia tú a tú, cuando bajas ahí aumenta el problema. Entonces hoy la tecnología no es que sea un daño, es la realidad de los jóvenes, pero si no le hacemos la bajada a la convivencia, eso genera más problemas. Así mismo es. Hoy genera esa vida en el mundo imaginario, en el mundo de lo irreal, que hace que nos cueste mucho volver a estar con otros.
Luis, un placer. Yo haría todo el programa siguiendo esta charla contigo. Lamentablemente estamos limitados a tiempo, pero te agradezco muchísimo que nos concedas un domingo y todo esto que creo que es fundamental para el debate. No, al contrario, Luis, yo te agradezco porque este programa y este tipo de espacio hace lo que estamos diciendo, estamos conversando y conversando con mucha gente y eso es lo importante, no nos cansemos de hablar, de conversar, cuando hay dificultad conversemos desde los distintos puntos de vista de cada uno y así creo que vamos a generar una sociedad que va a empezar a salir de este lugar tan violento en el que estamos hoy. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.